San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Bienvenidos al programa A Nuestra Salud, Conferencias de Salud del Hospital San Vicente Fundación, que pretende no reemplazar la consulta médica. Aquí no vamos a hacer consulta médica, pero sí nuestro especialista le va a dar las mejores guías para prevenir, manejar y no angustiarse con las enfermedades, que eso es importante. Para nosotros es muy grato siempre tener un público nutrido, un público que aproveche y que comparte con su familia la información que aquí entregamos, porque aquí es seria y profesional. Les pedimos siempre sean muy cuidadosos con las recomendaciones que a veces dan en ciertos programas radiales o ahora en el Doctor Facebook, que también Facebook y Google, que también a veces acudimos a hacer preguntas y no siempre son los mejores canales. Recuerden que cuando haya una pregunta o tengamos un problema de salud, la mejor forma de saber cómo manejarla es a través del médico. No busquemos la recomendación de la vecina, que te estás tomando para yo tomarla, que ese tema de automedicación también es muy delicado. Entonces, después de la cantaleta, después de decirles que acá no vamos a hacer una consulta médica, pero sí la mejor guía para cuidar la salud, les presento al doctor Gándara. Tenemos aquí la presentación, el doctor Jairo Alfonso Gándara Ricardo, él es médico internista de la Universidad Nacional de Colombia, cardiólogo clínico de la Universidad de Antioquia, es decir, que tiene especialidad y subespecialidad, y por fortuna lo tenemos en el Hospital San Vicente Fundación. Bienvenido, doctor Gándara. Muchas gracias a todos ustedes por aceptar la invitación del Hospital San Vicente a esta nueva jornada de conferencias en salud. Y ante todo agradecer al hospital por abrir este espacio de comunicación con la comunidad, especialmente para hablar de un tema tan importante y tan actual como es la insuficiencia cardíaca. Quizás el punto del que más vamos a ahondar es que es el conocimiento de la enfermedad y las medidas que tenemos para prevenirla, la intervención más poderosa que tenemos para el cuidado de nuestra salud, específicamente en el tema de insuficiencia cardíaca. Empezaré por decir que no tengo ningún conflicto de intereses, no recibo ningún tipo de remuneración de la industria y el contenido es absolutamente académico. El corazón es el centro de nuestro sistema cardiovascular. La función fundamental del sistema circulatorio es minuto a minuto llevar sangre fresca, oxigenada a todos nuestros órganos y sistemas para que cada uno de ellos cumpla sus funciones. Tengamos siempre un pensamiento claro, nuestro sistema digestivo haga la digestión y nuestros músculos nos permitan hacer un movimiento adecuado. Esta sangre nuevamente vuelve al corazón por medio del sistema venoso y el corazón es capaz de oxigenarla y nuevamente bombearlo. Las venas cavas traen la circulación de la cabeza y de los brazos, la vena cava superior y la vena cava inferior de todo el abdomen y los miembros inferiores. Estos entran a un circuito en paralelo. Podemos decir que el corazón tiene 4 cavidades, 2 que llamamos cavidades derechas y 2 cavidades izquierdas. A su vez, estas se dividen en aurículas que recibe toda esta sangre pobre en oxígeno, la manda al ventrículo derecho y esta la bombea hacia los pulmones que están acá, teóricamente. En los pulmones reciben toda la oxigenación que tomamos del medio ambiente y nuevamente la sangre vuelve al corazón, esta vez a la aurícula izquierda, y es el ventrículo izquierdo, que es una cavidad fuerte y poderosa, la que se encarga de bombear hacia el resto de nuestro organismo una sangre ya oxigenada, rica en oxígeno, que es lo que necesitan todos nuestros órganos y sistemas para llevar a cabo todas sus funciones a cabalidad. Pero, ¿qué es lo que sucede en la insuficiencia cardíaca? Hay una transición de este corazón sano y fuerte que es capaz de relajarse para recibir la sangre y de bombear con fuerza para enviar esa sangre inicialmente a los pulmones y luego al resto del cuerpo. Hay una transición de esta capacidad de bombear a un corazón que se remodela, se vuelve grande, sus cavidades se dilatan y pierde la capacidad tanto de relajarse, impidiendo que el corazón se llene de forma adecuada, y de bombear sangre, es decir, que no va a ser capaz de cumplir las necesidades que tienen todos nuestros órganos y sistemas, y es ahí donde se van a empezar a presentar los síntomas característicos de la enfermedad, de los cuales hablaremos adelante.
¿De qué hablamos cuando estamos frente a una insuficiencia cardíaca? Entonces, lo primero que hay que reconocer es que es una enfermedad caracterizada por unos síntomas bien especiales. Vamos a hablar de ellos adelante, pero les adelanto que los pacientes experimentan cansancio o ahogo con la actividad física, no duermen de forma confortable en plano, pueden tener hinchazón de las piernas o incluso este ahogo presentarse en reposo. Como ven, estos síntomas pueden resultar inespecíficos y otras enfermedades lo pueden causar, pero en el caso de la insuficiencia cardíaca, estas molestias que manifiesta el paciente son explicadas por una anormalidad de nuestro corazón, ya sea una anormalidad en su forma, en su tamaño o en su función. Y eso nos lleva a que él todo el tiempo esté con presiones muy elevadas dentro de esa cavidad, dentro de esos ventrículos y esas aurículas, o a que sea incapaz de bombear de forma adecuada la sangre. Hablamos de insuficiencia cardíaca crónica cuando en algún momento al paciente le han hecho el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y decimos que la enfermedad está estable si en los últimos 30 días no ha presentado ninguna modificación de sus síntomas. ¿Y por qué es tan importante hablar de esta enfermedad? Miren ustedes la frecuencia de presentación. Se estima que en Colombia el 2.3% de la población sufre insuficiencia cardíaca y nos parece que es una cifra pequeña, pero cuando estamos cerca de 49 millones de personas podemos aproximarnos a que algo más de 1 millón de personas solamente en nuestro país padecen esta enfermedad. Es mucho más frecuente en los hombres en comparación con las mujeres y algo muy preocupante, aumenta con la edad. Si evaluamos solamente a los pacientes o las personas mayores de 70 años, la prevalencia, es decir, el porcentaje de pacientes de personas de esta edad que tienen la enfermedad alcanza el 10%, es decir, 1 de cada 10 personas que mayores de 70 años tienen la enfermedad. Y esto es algo bien importante, que es un mensaje grande de la charla. La falla cardíaca es un diagnóstico serio que reviste gravedad. Por eso, frente a su diagnóstico, debemos buscar la ayuda especializada, porque una de las reacciones frecuentes de los pacientes cuando uno les menciona o les explica que tiene insuficiencia cardíaca es decir, con alivio, que siquiera no es cáncer. Pero miren ustedes la evolución que tiene en el tiempo la enfermedad. En estas gráficas presentamos la supervivencia a los 5 años de pacientes que se le hizo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y de los tumores más frecuentes en nuestro medio, tanto para hombres como para mujeres. Y miren ustedes que a los 5 años de seguimiento, los tumores más frecuentes en ambos sexos tienen una mejor supervivencia, siendo peor el pronóstico para la insuficiencia cardíaca. A los 5 años de seguimiento, luego del diagnóstico de la enfermedad, entre el 70 al 80% de los pacientes habrá fallecido en consecuencia de la enfermedad. Eso la convierte en un asesino profesional y nos obliga a nosotros como comunidad, nuevamente repito el mensaje central de la charla, a prevenir que lleguemos al punto de nuestro corazón falle. Y miren ustedes que solamente el cáncer de pulmón tiene un peor pronóstico en comparación con la insuficiencia cardíaca. Entonces estamos en realidad frente a un diagnóstico muy serio que reviste el mayor cuidado tanto de los pacientes como del grupo de salud. Y les muestro otras cifras. Miren ustedes, es un centro de alta complejidad en un hospital de Colombia. Las admisiones hospitalarias por el diagnóstico de insuficiencia cardíaca están cercanas al 20%, pero miren lo que realmente alarma. De los pacientes que se hospitalizan por un episodio de descompensación de insuficiencia cardíaca, dentro del hospital morirán el 13%. Al mes de seguimiento la mortalidad alcanza el 28%, a los 6 meses cerca del 40% de los pacientes habrán muerto y al año una cifra cercana al 46% de los pacientes que fueron internados por un episodio de falla cardíaca descompensada habrán fallecido. Entonces, nuevamente, estamos frente a una enfermedad bastante seria que, les repito, requiere un adecuado control y un seguimiento especializado para obtener los mejores resultados. Y nuevamente va el mensaje central, tener hábitos de vida saludable para impedir que nuestro corazón enferme.
Y los médicos le tenemos mucho miedo a las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca por la siguiente razón. Cuando un paciente se hospitaliza por una insuficiencia cardíaca, pierde capacidad de hacer ejercicio, es decir, sus actividades cotidianas. Y nosotros ponemos medicamentos y el paciente se alivia, pero el paciente nunca va a recuperar la funcionalidad anterior. Entonces, cada episodio de descompensación aliviamos, pero el paciente no vuelve nunca a su funcionalidad anterior y siempre va como una bola de nieve que va corriendo hacia abajo, perdiendo capacidad de hacer ejercicio hasta que desafortunadamente lo lleva a la muerte. Entonces, otro de los objetivos que tenemos dentro del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca es estar muy pendiente del tratamiento, titular el medicamento, mirar qué objetivos están por cumplirse para impedir que el paciente se hospitalice. Y les he traído muchos números y no hemos visto al paciente y su familia. Algo muy importante de la insuficiencia cardíaca es el sufrimiento que puede imprimir entre los pacientes que lo padecen. ¿Por qué? Las hospitalizaciones. Entonces todos sabemos que un periodo de hospitalización nos aleja de nuestro ambiente personal, nos aleja de nuestro ambiente familiar. Estar, por ejemplo, en una unidad de alta dependencia va a dificultar el contacto con nuestra familia. Vamos a perder nuestra independencia como personas y esto es bastante difícil en la medida que no somos capaces de hacer actividad física, vamos perdiendo capacidad para incluso el autocuidado. Todo esto nos puede llevar a aislamiento personal, social, familiar, interrumpe nuestra dinámica como seres humanos y como consecuencia muchos de los pacientes pueden experimentar trastornos del afecto como depresión o ansiedad. ¿Por qué ocurre la insuficiencia cardíaca? Esta gráfica nos muestra las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca en el mundo. Están encabezadas por la enfermedad isquémica, de forma más corriente por los infartos al miocardio. Entonces, cuando una persona sufre un infarto al miocardio, puede producir insuficiencia cardíaca. Sigue la causa idiopática, que es una forma elegante que tenemos los médicos de decir que no sabemos qué tiene el paciente. Luego de concluir un estudio completo, no encontramos la causa de por qué el corazón se deterioró y perdió su fuerza. Las otras causas son las enfermedades de las válvulas del corazón, la presión elevada y en un porcentaje muy chiquito tenemos las causas que llamamos nosotros infrecuentes o raras, que son enfermedades que con poca frecuencia se presentan en la práctica clínica. Eso es en el mundo. En Colombia tiene una distribución muy similar. Miren ustedes que los infartos siguen siendo la principal causa, la causa desconocida está en el segundo lugar y al igual que en el mundo, las enfermedades de las válvulas del corazón y la hipertensión tienen un porcentaje importante. En nuestro medio también se incluye una enfermedad que es endémica de las Américas que se llama la enfermedad de Chagas. Esta es una enfermedad bien particular que es transmitida por un insecto, especialmente frecuente en el altiplano cundiboyacense y en la región de los Santanderes. En Antioquia es realmente infrecuente la enfermedad de Chagas como causa de insuficiencia cardíaca. Pero ¿por qué los infartos producen insuficiencia cardíaca? Los infartos se producen porque desde que nacemos hay un proceso que se conoce como aterosclerosis. Ese proceso se da de forma natural durante toda la vida y depende de nuestros hábitos, la velocidad de su presentación. Es decir, si tenemos malos hábitos de vida, con mayor rapidez se va a producir este proceso de endurecimiento de las arterias y formación de placas de colesterol en nuestras arterias. Entonces miren ustedes qué sucede en un infarto. Estas son las arterias que nutren el corazón y esta placa de colesterol se rompe. Al romperse se inestabiliza y se forma un trombo que ocluye ese vaso sanguíneo. Como consecuencia, todo este territorio del corazón que estaba nutrido por esta arteria empieza a sufrir y paulatinamente a morirse. Esto hace que se pierda músculo cardíaco y el músculo cardíaco es fundamental para la función del corazón, para que bombee de forma adecuada la sangre cada minuto, como les explicaba. Entonces, esta pérdida de este pedazo de corazón
de esta región del corazón va a hacer que paulatinamente se vaya perdiendo la fuerza muscular del corazón y se desencadene en algunos pacientes, ojo, no en todos los pacientes sucede esto, porque ya tenemos disponibilidad de cateterismos cardíacos y el tratamiento médico ayuda a que este daño se minimice, se desencadenen todos esos factores que van a llevar finalmente a la presentación de la insuficiencia cardíaca. Recordemos que el síntoma cardinal de los infartos es la opresión que se presenta en el pecho de más de 20 minutos de duración, que puede estar asociada a otros síntomas como ahogo, sudoración profusa o sensación de desmayo. La presión arterial es la presión de nuestras arterias y como vimos, el flujo de sangre que sale del corazón sale por esa tubería, por la aorta y al resto de los vasos del cuerpo. Si la presión arterial está elevada, el corazón empieza a luchar contra esa hipertensión. Entonces, él ve la necesidad de bombear con mayor fuerza para tratar de vencer la fuerza que tiene esa tubería. Está muy alta, la presión está muy elevada. Entonces, él para poder garantizar a los órganos y sistemas un adecuado flujo de sangre, tiene que aumentar su fuerza. Y le sucede algo muy parecido a las personas que hacen mucho ejercicio, que hacen muchas pesas, que se vuelven hipertróficos, musculosos. Eso sucede con el corazón de la hipertensión. Miren cómo pasan estas paredes que tienen un grosor normal a estas paredes gruesas, fuertes, con mucho más músculo, para tratar de vencer esa presión alta. Sin embargo, este mecanismo que inicialmente es adaptativo termina claudicando y el corazón, que estaba grueso e hipertrófico, se cansa, se debilita, se pone delgado y el paciente puede presentar insuficiencia cardíaca a consecuencia de la hipertensión arterial. Y como les mencionaba, las enfermedades de las válvulas cardíacas también nos pueden enfermar el corazón. Las válvulas funcionan como las válvulas, ¿cierto? Como las válvulas que conocemos en cualquier sistema. Se abren y permiten el paso de sangre y se cierran e impide que la sangre se devuelva. Si una de estas válvulas, puede ser la válvula aórtica, la mitral, la tricúspide o la pulmonar, tiene insuficiencia, es decir, que cuando se cierra no lo hace de forma adecuada, o estenosis, que quiere decir que está demasiado cerrada y el corazón no puede bombear sangre a través de ella, las cavidades del corazón se sobrecargan, ya sea de un exceso de volumen, un exceso de sangre o de un exceso de presión por esas válvulas tan cerradas. Estos excesos, tanto de presión como de volumen sanguíneo, pueden llevar a debilitar nuestro corazón de forma progresiva hasta presentar insuficiencia cardíaca. Así, hemos visto los tres principales mecanismos por los cuales se avería el corazón en la insuficiencia cardíaca. Y algo muy importante, una vez se produce este daño, el comportamiento es progresivo. Es una enfermedad que es progresiva, que si nos descuidamos en el seguimiento, abandonamos el tratamiento o no somos juiciosos con los cambios terapéuticos en el estilo de vida, ella va a ser agresiva y va a tender a progresar en el tiempo hasta deteriorar aún más la función del corazón y, como lo mencionamos, tener los desenlaces desfavorables, que es tener síntomas en reposo, tener que ir al hospital para que nos compensen o el peor desenlace que tenemos con la enfermedad, que es la mortalidad. ¿Cómo se manifiesta la insuficiencia cardíaca? Entonces tenemos una cantidad de síntomas relacionados con la enfermedad, entendiendo que si el corazón no está bombeando la sangre de forma adecuada como lo necesitan nuestros órganos, vamos a tener una constelación de síntomas bastante amplios. Pero el principal síntoma de la insuficiencia cardíaca es la falta de aire con la actividad física. Claro, si estamos tranquilos, pues nuestro corazón está trabajando a un ritmo, pero en cuanto iniciamos actividad física o le exigimos un poco más y él no tiene esa capacidad de responder a esa exigencia, vamos a experimentar los síntomas de la insuficiencia cardíaca y el cardinal es la fatiga y el ahogo o falta de aire con la actividad física. Entonces los pacientes empiezan a caminar, por ejemplo, y se cansan. Esto pasa de forma progresiva.
Es decir, inicialmente los pacientes experimentan ahogo cuando hacen grandes esfuerzos como subir escaleras o subir pendientes, luego el síntoma se manifiesta en plano y finalmente se puede presentar incluso con las actividades cotidianas como comer, bañarse o peinarse. Y hay pacientes en estadios más avanzados que experimentan ahogo incluso en reposo. Otro de los síntomas es la hinchazón. Característicamente la hinchazón que se presenta por insuficiencia cardíaca es de las tardes. Los pacientes amanecen deshinchados porque en la noche, como se acuestan, los líquidos del cuerpo se redistribuyen. Los pacientes amanecen sin hinchazón y durante el día, como predominantemente estamos de pie, se va acumulando nuevamente el líquido en las extremidades porque el corazón no es capaz de bombearlo de forma adecuada. Entonces los pacientes van a tener hinchazón de predominio en las tardes. El cerebro sufre, ¿cierto? Necesita oxígeno todo el tiempo y si no es capaz el corazón de bombeárselo, los pacientes van a experimentar fatiga, mareos, especialmente con los cambios de posición. Se puede acumular líquido en los pulmones y la manifestación principal es la tos. Los pulmones están cargados de agua, cargados de líquidos y en respuesta a ello, una de las quejas que puede presentar el paciente es tos persistente. Como también están congestionadas no solo las piernas, sino el abdomen y las vísceras, los pacientes pueden experimentar varios síntomas digestivos, como náusea, vómito, inapetencia o que se llenan rápido. Empiezan a comer y tienen plenitud temprana porque el hígado se crece y ocupa o comprime al estómago. Entonces, de repente, cuando se están descompensando, empiezan a experimentar plenitud temprana. Ya lo mencionamos, nuestro cerebro puede tener confusión a cuenta de la caída de la oxigenación del mismo y cuando el corazón se ha remodelado y ha aumentado sus cavidades, puede también generar arritmias, entonces las palpitaciones, alteraciones del ritmo cardíaco, entonces los pacientes pueden quejarse de palpitaciones también. Otros síntomas son el peso, el aumento desmedido de peso, entonces sin más allá y sin más acá se suben 2-3 kilos por día. Obviamente eso no es comida, eso es retención de líquidos y es otro síntoma que debe alarmar sobre la presentación de la enfermedad. Cuando nos acostamos, el flujo de sangre se redistribuye, entonces pasa de los miembros inferiores al abdomen y del abdomen al corazón. Pero como el corazón de los pacientes con insuficiencia cardíaca no es capaz de manejar ese exceso de volumen, van a experimentar síntomas cuando se acuestan. Entonces, los pacientes pues, se adaptan, entonces paulatinamente empiezan a poner más almohadas y se quedan, doctor, es que hace 2 semanas para poder dormir estoy poniendo más almohadas y desde ayer estoy durmiendo sentada. ¿Por qué? Porque el corazón no es capaz de manejar todo ese volumen que viene desde las piernas y que finalmente llega hasta sus cavidades. Ya lo mencionamos, la disminución del apetito y lo que mencionábamos ahorita, los pacientes incluso pueden llegar a tener síntomas de reposo o la única manera de dormir es estando sentados. ¿Cómo se diagnostica la insuficiencia cardíaca? Entonces el punto de partida es el reconocimiento de los síntomas. Como lo vimos, por ejemplo, la tos le puede dar a uno por gripa. Cuando uno tiene enfermos los riñones o el hígado también se puede hinchar o tener síntomas digestivos. Entonces es el médico, en primer lugar, el paciente y su familia quien debe reconocer los síntomas y buscar atención médica oportuna. Y el médico tener un alto índice de sospecha frente a la enfermedad para hacer un diagnóstico temprano. A todos los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca se le debe pedir un electrocardiograma y esta ayuda no solamente es diagnóstica, sino que en muchas ocasiones nos dirige a nosotros los médicos el tratamiento. Por ejemplo, en el caso de encontrar signos electrocardiográficos de un infarto o hallazgos electrocardiográficos de una arritmia, donde nos va a dar pautas a nosotros los médicos para iniciar algunas medidas terapéuticas. El ahogo, lo mencionábamos, es el síntoma principal, el ahogo con la actividad física es el síntoma principal de la enfermedad, pero uno también puede tener ahogo por enfermedades de los pulmones. Entonces la radiografía del tórax nos es bastante útil porque nos ayuda a mirar esos diagnósticos que conocemos los médicos como diferenciales de los síntomas, a mirar a ver
cuál es la apariencia radiológica de los pulmones y si hay alguna causa adicional que nos pueda explicar la presentación de los síntomas de insuficiencia cardíaca. Pero también nos puede reforzar el diagnóstico de falla cardíaca, porque si encontramos un corazón aumentado de tamaño, como es el caso de la radiografía que les traigo, es un signo radiológico que refuerza la sospecha del médico de que el paciente que está con ahogo tiene insuficiencia cardíaca. Y a todos los pacientes se le debe pedir unas pruebas de laboratorio fundamentales. Todos deben recibir un hemograma completo, porque los pacientes cuando tienen anemia también experimentan fatiga y debilidad con la actividad física. Entonces es posible que esos síntomas que me han hecho sospechar la enfermedad no estén explicados propiamente dicha por una insuficiencia cardíaca, sino simplemente porque el paciente tiene una anemia crónica y manifestación de ello está teniendo fatiga con la actividad física. Además hay que mirar cómo está la función del riñón, porque si bien el corazón tiene una relación estrecha con todos los órganos y sistemas, quizás su consentido es el riñón, y cuando el corazón se enferma, el riñón sufre. Entonces siempre hay que mirar cómo está funcionando el riñón, al igual que el hígado, y siempre verificar la función de la tiroides. Sabemos que las enfermedades tiroideas afectan a toda la economía de nuestro cuerpo. Entonces siempre hay que mirar cómo está el funcionamiento de esa glándula para verificar que no esté interfiriendo con la función cardíaca. Y el examen fundamental cuando sospechamos una insuficiencia cardíaca es la ecografía del corazón, o mejor conocida como ecocardiograma. Este examen nos permite ver cómo está la forma, el tamaño, la función del corazón, cómo están sus válvulas compuestas, cómo está el pericardio, cómo están los grandes vasos. Entonces es un examen bastante completo que nos va a dar información amplia sobre el funcionamiento del corazón. Y el punto crucial para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad que nos va a aportar este examen es la fracción de eyección. La fracción de eyección es un término técnico que describe la capacidad de bombeo del corazón, es decir, de la cantidad de sangre que le llega al corazón, qué tanta es capaz de expulsar. Entonces, simplemente es la relación entre la cantidad de sangre que sale del corazón versus la cantidad de sangre que se encuentra en el ventrículo o en el corazón antes de su expulsión. Y esto nos va a clasificar a los pacientes que sufren insuficiencia cardíaca en varios grupos. Y esta clasificación es muy importante para nosotros los médicos porque es lo que va a impartir la necesidad de ciertos grupos farmacológicos o de otras intervenciones, como por ejemplo la implantación de dispositivos eléctricos. Entonces, una posibilidad es que la fracción de eyección, es decir, que esa fuerza del corazón esté completamente normal, es decir, mayor al 50%, eso es lo normal, que el corazón que se llena de sangre expulse al menos la mitad de lo que le está llegando. Eso es como la función o la fuerza fundamental del corazón. Hay otros pacientes que tienen una fracción que llamamos límite o en rango medio, es decir, que está entre el 40 al 49% de la cantidad de sangre que le llega es capaz de expulsar. Y hay otros pacientes que conocemos como pacientes con fracción de eyección reducida que la fuerza del corazón está bastante debilitada. No es capaz de bombear más allá del 40%, está en realidad débil ese corazón y no es capaz de bombear con suficiente fuerza. Cuando los pacientes tienen una fuerza normal del corazón, uno dice, bueno, ¿y por qué tienen falla cardíaca? Si su fuerza está normal. Recordemos que la función del corazón no solamente es bombear, sino relajarse. Entonces, estos pacientes que tienen una fuerza normal del corazón, la principal dificultad que tienen es en la relajación del corazón, es decir, que no se pueden llenar de forma apropiada y finalmente tiene manifestaciones similares. En general, el comportamiento de todos los pacientes es bastante similar, pero claramente cuando el corazón está más débil, los desenlaces desfavorables en síntomas, hospitalización y muerte son más frecuentes. Esos son como los exámenes fundamentales. Otros exámenes que con alguna frecuencia se pueden utilizar son los llamados cateterismos, en los cuales se accede a una arteria
y se va hasta el corazón para mirar cómo están las arterias del corazón. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos ahorita, cerca del 40% de las causas de falla cardíaca son los infartos. Entonces, si un paciente tiene infarto, estaremos obligados a hacerle un cateterismo para mirar dónde está el problema en las arterias coronarias y si se puede hacer algún examen para ellos. Como lo mencionamos, cuando no sabemos los médicos esa falla cardíaca idiopática, pedimos un examen bastante útil, que es la resonancia de corazón. Ese examen nos permite, al igual que la ecocardiografía, mirar la forma, el tamaño y la función del corazón, pero además nos permite a nosotros saber cómo está compuesto el músculo cardíaco y resulta muy útil, especialmente en los pacientes en los cuales, con la historia clínica, el electro, la radiografía y el ecocardiograma, no hemos podido establecer la causa de la enfermedad. ¿Para qué voy a tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca? El objetivo inicial, fundamental, es aliviarlos, controlar los síntomas, que el paciente sea capaz de vincularse nuevamente a su vida cotidiana, a su dinámica familiar, a su desempeño laboral, a su vida sexual. Segundo objetivo, frenar la progresión de la enfermedad. Entonces, como se los dije en varias ocasiones de la charla, es una enfermedad agresiva, que si nosotros nos descuidamos, ella va a seguir progresando, va a seguir dañando el corazón y va a tener desenlaces desfavorables en los pacientes. Tercer objetivo, que el paciente esté en casa, que su cuidado se pueda hacer desde la consulta externa, que no requiera hospitalizaciones, porque cada hospitalización reviste un riesgo de que el paciente siga perdiendo capacidad para hacer ejercicio. Entonces debemos seguir adecuadamente a los pacientes. Los pacientes y sus familias deben estar atentos a los síntomas de deterioro, acudir en busca de ayuda temprana para tratar de controlar estos síntomas e impedir que se llegue a un cuidado intrahospitalario. Y el otro objetivo es perseguir la supervivencia, es decir, que las personas que tienen insuficiencia cardíaca tengan una expectativa de vida lo más cercana posible a un hombre o a una mujer de su misma edad. Ese es otro de los objetivos fundamentales que tenemos para la insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo lo logramos? Nuevamente insisto, el punto fundamental en el abordaje de la insuficiencia cardíaca es su prevención. Y sabiendo que cerca del 50 o 60% de los pacientes están explicados por causas que podemos prevenir o tratar adecuadamente, los cambios terapéuticos en el estilo de vida son un punto clave y fundamental para impedir que nuestro corazón tenga un daño permanente que lo lleve a insuficiencia cardíaca. Es decir, disminuir el riesgo de endurecimiento de las arterias y controlar adecuadamente la hipertensión arterial. Entonces, teniendo un corazón sano, debemos tener hábitos de vida saludable para preservarlo sano. ¿Cuáles son esos hábitos de vida saludable? Llevar una vida tranquila, hacer actividad física, alimentarse de forma saludable y hacer visitas regulares al médico. Pero ¿cómo hago actividad física? Muy sencillo. Como mínimo debemos hacer 5 días a la semana actividad física, como mínimo 30 minutos de ejercicio aeróbico. No vamos a salir a correr los 10K. Vamos a empezar con una caminata de mínimo 30 minutos y vamos a ir subiendo la intensidad. Para las personas que tienen problemas ortopédicos, como por ejemplo artrosis de rodillas, hay muchas alternativas de actividad física, como por ejemplo la natación, y si hay algún problema ortopédico mayor, pues debemos buscar asesoría especializada como el deportólogo o el médico ortopedista o el médico especialista en medicina física. ¿Qué es importante? Que la actividad física disminuye la presión arterial. Mire que en las personas sanas, 3 milímetros de mercurio la sistólica, 2.4 la diastólica, y el beneficio es mucho mayor entre los pacientes hipertensos. Y algo muy interesante de la actividad física es que modula todo el riesgo cardiovascular. No solamente controla la presión arterial, sino que disminuye la concentración del colesterol malo en la sangre y hace que nuestros músculos sean más sensibles a la insulina que producimos normalmente, y de esta forma disminuye el riesgo de que tengamos diabetes. Alimentación sana tampoco es tan misteriosa.
al menos 5 porciones diarias de frutas y verduras. Las podemos ir contando y verán ustedes que no es tan difícil acceder a eso, especialmente en nuestro país, que es bastante privilegiado y tenemos todos los pisos térmicos y tenemos acceso fácil a frutas diversas y baratas. Lácteos se pueden consumir, pero preferir las presentaciones descremadas o bajas en grasas. Granos integrales, el arroz integral, preferir las legumbres, las leguminosas, aves y pescado, y si se consume carnes rojas, que sean cortes magros, evitar los cortes ricos en grasas, y las grasas y aceites vegetales. Disminuir el consumo de productos refinados ricos en carbohidratos. En vez de ello, por ejemplo, pueden consumir, si tienen hambre, por ejemplo, una porción de frutos secos sería una muy buena alternativa, o una porción de fruta, en vez de parviar, por ejemplo. El consumo excesivo de licor aumenta el riesgo de tener no solamente hipertensión arterial, sino ataques cerebrovasculares. No importa la bebida, ¿cierto? El perjuicio es independientemente de que sea cerveza, aguardiente, whisky, vodka, en fin. No más de lo que equivale una bebida al día. Eso es más o menos una cerveza, 1 o máximo 2 tragos secos. Y tener en cuenta que el consumo de alcohol no es acumulable. Es decir, como no tomé en toda la semana, tengo 7 bebidas para el viernes. No aplica, ¿de acuerdo? O que voy a tomarme una copa, como en una sola copa voy a tomarme una copa grande. No, tampoco se puede hacer, ¿cierto? Máximo un consumo de bebida alcohólica por día, que como les dije, no excede una cerveza o un trago seco. El consumo excesivo de sal se relaciona en los pacientes con insuficiencia cardíaca con riesgo de descompensación. Nuestra dieta occidental más o menos tiene un promedio de 10 a 11 gramos de contenido de sal. La recomendación es consumir entre 5 a 6 gramos de sal. Qué difícil, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Solamente consumiendo la sal de la preparación de los alimentos, la sal normal de los alimentos. El salero debe desaparecer de la mesa por 2 razones. 1, porque en los pacientes sanos aumenta el riesgo de padecer hipertensión arterial, y en los pacientes con insuficiencia cardíaca la sal siempre retiene líquidos. Entonces, cuando los pacientes con falla cardíaca consumen en exceso sal, pueden llevarlos a descompensación. Pero los pacientes que también son demasiado estrictos, no les va tan bien también. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y, como dicen los expertos, buscar siempre el justo equilibrio. Y eso lo logramos con una dieta normosódica solamente con la sal que le incluimos a los alimentos. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Ustedes creen que unas galletas tienen sal? O la Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, muy bien, me parece muy bien el chocolate, muchas presentaciones de chocolate también. Entonces, hay alimentos que uno cree que por su sabor predominantemente dulce no tienen sodio, y resulta que son esos alimentos que conocemos como sal oculta. Son alimentos supremamente ricos en sodio que también pueden contribuir a la acumulación de líquidos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y definitivamente hay alimentos que son muy salados, como los productos de paquetes o los embutidos. Son supremamente ricos en sal adicionada. Otro punto importante, cuidar nuestro peso. En la medida que el peso corporal aumenta, también aumenta tanto la presión sistólica como la presión arterial diastólica. Y vimos cómo los pacientes hipertensos tienen mayor riesgo de tener insuficiencia cardíaca. Entonces, en la medida que nos engordamos, la presión arterial va subiendo, y en la medida que la presión arterial va subiendo, también va aumentando el riesgo de tener insuficiencia cardíaca. Ese es el triángulo de la atención en la insuficiencia cardíaca. Tenemos el punto principal de este triángulo al paciente y su familia. Si yo no integro al paciente y su familia a la falla cardíaca, fracasé como médico. Puedo saber todas las últimas guías de práctica clínica, puedo conocer todos los estudios científicos, pero si yo no le he logrado explicar la enfermedad a su paciente y no he incluido a la familia en su tratamiento, he fracasado y probablemente ese paciente no le va a ir bien. Entonces, lo más importante es que estos pacientes con insuficiencia cardíaca se vinculen a un programa de cuidado con experiencia,
usualmente clínicas de insuficiencia cardíaca con las cuales contamos en nuestro hospital. Y aquí es donde va el acompañamiento, tanto de un médico familiarizado y conocedor de la enfermedad, como de una enfermera que también colabora y apoya el proceso de educación y seguimiento. No todos los seguimientos se hacen por parte del cardiólogo o del médico con conocimiento de insuficiencia cardíaca, sino que muchas veces, muchas de las intervenciones que hacemos en insuficiencia cardíaca están comandadas por la enfermera. Entonces, este es el triángulo de atención de la insuficiencia cardíaca, donde el paciente y su familia son lo fundamental. ¿Qué otras cosas hacen parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Los medicamentos. Y los medicamentos son supremamente importantes porque son los que van a parar ese proceso de progresión de la enfermedad. Como lo dijimos, cuando hay un daño del corazón, el corazón despierta una respuesta en la sangre que va a hacer que su daño se perpetúe y cada vez se vaya debilitando más. Lo que hacemos los médicos con esos remedios es romper este círculo de progresión de la enfermedad y llevar al paciente a un estado de estabilidad e incluso en algunos pacientes a recuperación de la fuerza del corazón. Siempre les explico a mis pacientes los objetivos de los tratamientos y como lo dijimos al principio del tratamiento, damos estos remedios, damos estos medicamentos para controlar los síntomas, impedir que se hospitalice y perseguir una supervivencia lo más parecido a una persona de tu edad y sexo sin la enfermedad. Entonces, cuando el paciente entiende que no está tomando los remedios simplemente porque se los formularon, sino que los objetivos están claros en el desenlace de la enfermedad, el beneficio que se obtiene es mucho mejor y el paciente y la familia están tranquilos recibiendo un grupo de medicamentos y la adherencia a estos es mucho mejor. Algunos pacientes son candidatos a implante de dispositivos muy parecidos a los marcapasos y recordemos que como las enfermedades de las válvulas son una causa frecuente de insuficiencia cardíaca, las válvulas no somos capaces de aliviarlas solamente con medicamentos. En ocasiones no, cuando una válvula se daña y su compromiso es grave y produce síntomas, hay que cambiarla, porque no somos capaces con medicamentos de estabilizar esa enfermedad, porque como les expliqué, es un problema mecánico. Entonces, cuando el compromiso de la válvula es severo o grave, ya no hay remedio que valga, ya tienen que entrar los cirujanos a hacer procedimientos quirúrgicos o percutáneos para corregir ese daño en las válvulas. Bueno, como conclusiones de la charla tenemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad bastante frecuente. Miren ustedes que para los mayores de 70 años, 1 de cada 10 personas va a tener la enfermedad. Y es una enfermedad, como lo mencioné, bastante seria, progresiva, agresiva, que puede generar síntomas molestos, requerimiento de hospitalizaciones por los síntomas y que reduce la expectativa de vida, desafortunadamente, de los pacientes que la padecen. Nuevamente lo recalco, el punto fundamental y clave en la falla cardíaca es la prevención, mantener nuestro corazón sano con adecuados hábitos de vida para impedir que se presente ese primer daño que va a desencadenar el daño futuro y nos va a llevar a la presentación de insuficiencia cardíaca y recordar que el tratamiento médico está a cargo de un programa de insuficiencia cardíaca donde el paciente y la familia es fundamental, acompañado por la enfermera y un médico con conocimientos de la enfermedad. Muchísimas gracias. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación.